Muy bien, vamos a comenzar con esto que viene siendo la reforma al outsourcing, ¿no? La del 2021. Eh, Vamos a ver una plática así rapidita. Cualquier duda, pueden hacerla ahí llegar. Si ahí vamos a estar pendientes ahí de la cajita ahí del chat, ¿no? De la ventana. Y pues vamos a iniciar. ¿Ok? Es una plática, como les comento, pues así rápida. Vamos a ver ahí los detalles. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en este temario? Vamos a ver la entrada en vigor de esta que ya nos pasó. Ya debemos nosotros de tener información de esto, y si no, pues es un poco ahí urgente, ¿no? Que lo vayamos visualizando. Vamos a ver la definición de qué es subcontratación, cómo quedó según la autoridad, las obligaciones que hay, el registro, un registro que hay ahora, que propone lo que viene siendo en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ir ahí. Cualquier duda, pues me comentan, como les dije anteriormente, ¿no? Y pues el procedimiento, vamos a ver ahí unas láminas ahí rapidita, porque pues básicamente el procedimiento pues es sencillo, pero para que ustedes sepan dónde registrarse más o menos, cuál es el proceso que tiene la autoridad. Y a pesar de que es encargado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues vamos a ver cómo le pega o cómo se enlaza, ¿no? Mejor dicho, con diferentes departamentos o diferentes zonas, ¿no? de la autoridad. Y pues vamos a tratar un tema ahí, pues que a lo mejor no nos gusta mucho, pero sí es importante, ¿no? Es conocerlo al menos, pues son las sanciones que están definidas para en ocasiones de que no se cumplan, y un ejemplo, y pues otros puntos ahí que podríamos tratar, ahí se los mencionamos. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió o qué es lo que está cambiando? Esto, fíjense, a pesar de que es un cambio muy grande a nivel general, no lo vemos, nosotros no lo vemos reflejado, ¿no? O sea, en el saber de la gente. Las personas no están como, pues, muy a la expectativa de esto. ¿Por qué? Porque pues se le llamó una reforma al outsourcing. ¿Y qué es lo que está pensando? Pues digo, yo no soy una outsource, yo no estoy registrado, entonces pues no me pega. Pero vamos a ver aquí, debido a esos cambios que hizo la autoridad, vamos a nosotros poder visualizar o poder ver que nos afecta gran parte, ¿no? De lo que viene siendo de las compañías, de las empresas en México. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el pasado 23 de abril? Se aprobó y publicó la iniciativa para llevar a cabo una reforma al outsourcing. Ok, muy bien. Entonces, eso fue lo que pasó ahí ese día. Entonces, ¿qué nos dice esta nueva ley? Que se prohíbe la subcontratación de personal, y solo se permitirá la de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante a la que se dedique el contratante. ¿Ok? ¿Qué se refiere a esto? A que yo, por ejemplo, tengo una compañía y tengo todo mi grupo de empleados. Entonces, yo no los puedo poner, bueno, yo los puedo poner bajo custodia de otra razón social, de otra empresa, o el outsourcing, como le llamábamos, eh, solamente cuando no se forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ver ahí algunos de los puntos. Entonces, aquí, ya nomás con este párrafo, podemos ver nosotros que le pega bastante, ¿no? A lo que viene siendo los trabajos en general, no solamente a lo que viene siendo el outsourcing como tal, como lo conocíamos nosotros. Ahí lo que era conocido directamente como outsourcing queda desvinculado, bueno, queda prohibido, ¿no? Derogado, ya no se puede ver eso, pero ahora se maneja en la subcontratación, se identifica o se habla sobre lo que viene siendo algún tipo de trabajo especializado o servicio. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué más es lo que nos dice esa ley. Y con respecto a la entrada en vigor, fue el 24 de abril, como lo leíamos ahorita, fue cuando se
se definió, ¿no? Esta parte y pues afecta, si son modificaciones, perdón, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit. ¿Bien? Entonces, esto afecta también, no solamente fue directamente a lo que viene siendo el nivel de contratación, sino que además, junto con esto, se aprobó lo que viene siendo un nuevo límite para PTU, el cual aplicaría hasta el reparto en el 2022, referente al ejercicio 2021. ¿Okay? Entonces ahí es donde hicieron unos pequeños cambios. Realmente estos cambios del PTU no van a afectar a la mayoría de las personas, a la mayoría de los empleados. ¿Por qué? Porque pues son topes muy, muy altos, ¿no? Entonces, en los niveles muy altos. Entonces, a lo mejor un trabajador que estaba en lo que viene siendo la minería, o conocemos así que empresas que tienen bastante ingresos por este concepto, es donde les podría ahí beneficiar, pero pues realmente o sea, eso se aplicaría, se comenzaría a ver hasta el 2022. En este año, pues ya para empezar, ahorita son fechas de que ya se entregaron, obviamente, y pues ahorita no se vería hasta el siguiente año con respecto a este ejercicio. Okay. Que luego, un mes después, el 24 de mayo, se publicaron ya las disposiciones de carácter general para registro de empresas de outsourcing, ¿no? Ya lo que fue el decreto, ya vimos nosotros que se hablaba mucho de lo que viene siendo eh, algún tipo de amparo o de retraso aquí en la ley, pero no se vio, ¿ok? Se siguió lo que viene siendo el proceso normal, entonces pues deberemos de seguir trabajando a lo que viene siendo el registro. Muy bien, entonces la prórroga que se manejaba esta para el primer, realmente no fue tal como tal una prórroga, ¿no? En la que hablábamos el plazo, simple y sencillamente, pues no va a haber una revisión, una entrega de información hacia cuatrimestres anteriores. La información esta se va a manejar por cuatrimestres, ¿ok? La obligación. Pero el 1 de septiembre, fecha que ya pasamos, ¿no? A lo que viene siendo a la fecha actual, ahorita pues ya estamos a 21, entonces pues el 1 de septiembre, perdón, entra en obligación de entregar de comprobantes e información al contratante por pago de salarios, IMSS e Infonavit. Esta información nos dice la ley que se tienen los primeros 17 días hábiles, perdón, los 17 días naturales de lo que viene siendo el siguiente mes. ¿Qué se refiere? Es por cuatrimestres, les decía. Entonces la información era enero, febrero, marzo, abril, sería pues mayo, serían los primeros 17 días de mayo, y luego los primeros 17 días de lo que vendría siendo septiembre, hasta el 17 se tendría para enviar esta información, y hasta el 17 de enero para enviar el último cuatrimestre del ejercicio anterior. ¿Bien? Entonces, ese sería lo que viene siendo el manejo de la información. Y pues obviamente con esta entrada en vigor pues se modificaron leyes, ¿no? Del IVA, del ISR y en el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues dentro de las obligaciones es verificar que el contratista cuente con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, obtener copia de comprobantes fiscales por pago de salarios, IMSS e Infonavit. ¿Okay? Entonces, vemos ahí que ya se está complicando ahí un poquito, ¿no? De lo que viene siendo. Tenemos que verificar que el contratista pues cuente con este registro, que ahorita vamos a ver esta información, y copia de los comprobantes fiscales de pago de salarios. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aparte del 1 de septiembre? Pues la obligación de obtener el registro por decreto ya también, ¿ok? Se fue publicado. Y de ahí, pues nos pasamos al 17 de enero, donde presentaríamos pues los últimos informes cuatrimestrales de los contratos, ¿ok? Celebrados aquí por el contratante, obviamente. Entonces, esos contratos, debe de haber ahora un contrato por lo que viene siendo la autoridad. ¿Okay? Entonces, bien. Subcontratación de personal. Entonces, eso sería como un tipo
punto previo, ¿no? ¿De dónde partimos? A lo mejor es mucha información, pero les vamos a pasar ahí lo que viene siendo al correo las diapositivas para que ustedes lo puedan visualizar y vamos a analizar esos puntos para ver si tienen alguna duda con esto más adelante, ¿no? O con respecto a con respecto a su empresa, no directamente. Entonces, ¿qué fue la modificación? La subcontratación de personal. El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 23 de abril, esta modificación se hizo este día, dice, ¿qué es lo que nos dice este párrafo? Dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporcione o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otro. Entonces, ahí nos dice tajantemente así, ¿no? Queda prohibida, ya no va a haber subcontratación de personal. Entonces, y ahí pues nos da la definición, qué es lo que entiende la ley por esta subcontratación de personal. ¿Bien? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pues luego pueden ir haciendo sus preguntas ahí en el chat, ¿ok? Entonces, pero nos viene ahí en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo la parte que se deroga, ¿ok? Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona físico-moral, la cual fija las tareas, del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Eso era lo que era la definición anteriormente, queda derogada, entonces ya no está en vigor ese artículo. Entonces, vemos ahí la diferencia, ¿no? En la parte de arriba nos dice tajantemente que se prohíbe y aquí en la parte del artículo 15 que estaba anteriormente, que ya quedó derogado, pues nos daba la definición que estaba, ¿no? Que era que pues una empresa podría, un contratante podía adquirir trabajadores o una empresa podría poner a disposición sus trabajadores para fijarle tareas, para mandarlos y supervisarlos, ¿no? En el desarrollo de la tal. Entonces, pero pues ya no se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente, el objeto social o preponderante, que se refiere que el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo dice, se permite la subcontratación de servicios. Este es un ajuste que le hicieron. El artículo anterior nos daba tajantemente que se prohíbe la subcontratación, pero en el artículo 13 nos dice se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Y nos dice ahí marcado en color más llamativo, ¿no? Nos dice, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público. Eso es muy, muy importante. Entonces, podemos leer al principio y decir, pues entonces yo podría contratar algún tipo, otra empresa o dentro del mismo grupo de empresas que se tiene en una compañía. Hemos visto, por ejemplo, cómo de una empresa pueden haber como diferentes razones sociales, ¿verdad? Donde, pues hay una razón social por cuestiones de organización, ¿no? Se organizan y dicen, pues forman parte de este grupo social, este otro empleado está registrado con esta. ¿Por qué? Pues por su especialidad, ya sea porque unos son para el área contable, otros son para cuestiones así muy especiales del trabajo que se va a realizar. Pero siempre deben de abarcar estos puntos que veíamos. Anteriormente mencionábamos que no debería de referirse a la misma, a la misma línea, ¿no? De servicio que presenta la empresa que está contratando. Y aparte, pues, deben de ser servicios especializados, obviamente. O sea, decir, es que esta empresa es la única que puede hacerlo. Aparte de todo esto, es que el contratista pues esté registrado en el padrón público de la de lo que vamos a ver ahorita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y dice a qué se refiere este artículo 15 de esta ley. ¿Okay?
Nos dice, los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, lo que les mencionaba, también serán consideradas como especializados. ¿Ok? Siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, dice, se entenderá por un grupo empresarial, nomás terminamos de leer esta frase, y se lo estableció en el artículo 2, fracción 10 de la Ley de Mercado de Valores, pero en español o más o menos un poquito más o entendible, pues es que, que no deberán estar, como les mencionaba, bajo el mismo esquema, como por ejemplo, su empresa se dedica a, no sé, servicio de contabilidad. Entonces, si ustedes contratan a una empresa y van a hacer lo que viene siendo, por ejemplo, compuventas, que va a hacerles un servicio, estos pueden ser contratados sin ningún problema, pueden asistir a su empresa y se puede pues dar la asesoría especializada que se refiere. ¿Por qué? Porque pues no va directamente conectado a lo que viene siendo el objeto social de la empresa, ¿ok? Pero pues siempre deben estar registrados en el padrón público. Entonces, ese es el punto ahí muy importante, ¿no? Aunque sean partes de lo que vienen siendo el mismo grupo empresarial, la autoridad los considera como especializados. Tendrían que revisar que no que no estén registrados, por ejemplo, una de las opciones que veía ahí donde la autoridad podría darse cuenta o revisar que se trata de lo que viene siendo el mismo objeto social, pues podría ser con el registro de la fracción arancelaria, por ejemplo, del registro patronal. Si yo voy a contratar una empresa y tiene el mismo registro, pues tendríamos que revisar. ¿Por qué? Porque en ese momento quedaría inválida esa subcontratación. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues no tendríamos que tener detalle eso y no podríamos nosotros deducirlo y aplicaríamos bajo ciertos problemas que ahorita vamos a ver ahí. Muy bien, los servicios especializados en el artículo segundo nos dice que para efecto de las presentes disposiciones se entenderá por servicios u obras especializadas. Aquí nos detalla o nos define la autoridad qué entiende ellos por servicios especializados o cómo lo definen, ¿no? Dice, son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. ¿Okay? Entonces, estos servicios o estas obras especializadas, pues se tendrían que cumplir con estos elementos. ¿Okay? O alguno de ellos o pues con varios, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pues solamente pues tendríamos que cuidar esa clase de detalles para evitar ahí problemas. Entonces, ¿qué podríamos nosotros resumir o los puntos ahí principales, ¿no? De las láminas que hemos visto? Nos dice que, pues primero, pues está prohibido la subcontratación de personal, ya lo vimos como tal, y luego nos dice, se permiten servicios especializados y ejecución de obras distintos de la contratista. Y tres, no formen parte del objeto social ni de la actividad económica, deben de quedar distintos, ¿no? Deben de separarse correctamente el objeto social y de una empresa de otra. Y que la contratista esté registrada en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy bien, entonces ya aquí, esto es lo que nos dice la autoridad, ya de aquí pues se pueden presentar varios casos. Me preguntaban, por ejemplo, en unos puntos era que si, ¿cómo le hacía? Por ejemplo, yo tendría una empresa que lo que viene siendo, yo necesito que vengan y me instalen una máquina. Tengo una planta ahí industrial grandísima y resulta que el técnico solamente puedo contratar, yo sea por cuestiones de lo que viene siendo de garantías o por el hecho o por el hecho de quién hizo la máquina, etcétera, ¿no? El quien del servicio o que sea una persona de lo que viene siendo de otro país, Alemania, no sé, de Europa, ¿no? De allá de Asia, etcétera. Entonces,
¿Qué pasaría en ese caso? Pues aquí en este caso, si se fijan, no nos menciona nada de eso, no hay nada regulado, nos dice simple y sencillamente que deben de estar registrados en esa página, ¿ok? Bajo ese padrón. Entonces, sería cuestión ya de ver con la autoridad cómo podríamos nosotros hacer esa clase de puntos ya específicos. Ahí les recomendaríamos ver directamente ahí con su fiscalista, que es el que conoce mejor el estado exacto de la empresa y le podría dar ahí varias puntos o varias opciones para tratar. Muy bien. Entonces, ese sería ya ver algún detalle. Ok, las obligaciones. Tenemos aquí ya las obligaciones. Vamos a ver los puntos principales, las obligaciones que se adquieren al momento si yo quisiera contratar lo que viene siendo algún tipo de servicio especializado. Entonces, vemos aquí el primer punto que nos trata es un contrato. Entonces, a partir de ahora nos dice ahí el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, nos dice, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar, o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Muy bien, entonces hay que cuidar aquí estos puntos. Ahora vamos a hacer algún tipo, nosotros requerimos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo, eh, un taller mecánico. ¿Okay? Nosotros normalmente tenemos algún tipo de problema, llevamos nuestro auto al taller y pues no hay ningún problema. Nosotros llevamos nuestro auto hacia su lugar, le dejamos en la unidad y la persona pues la repara y ya nos habla para que vayamos a recogerla o nos la lleva de vuelta a ellos a la oficina. Muy bien. Entonces, en ese caso no aplica, no hay una subcontratación como tal. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si me ha tocado ver empresas donde tienen algún tipo de trato con empresas muy grandes, donde tienen, no sé, donde tienen flotillas de autos muy grandes, ¿no? Que tienen, no sé, 10, 15, 20 unidades y contratan y dicen, no, pues es que este taller mecánico me va a dar el servicio, mándame a tu trabajador o a tus trabajadores para que venga y aquí los reparen, etcétera. Entonces, en ese caso, si hay una subcontratación y se tendría que definir un contrato, ¿no? Si no se tiene, se tendría que ver por escrito y pues veíamos ahí que se tiene que detallar el objeto de los servicios y el número aproximado de trabajadores que habrá. Muy bien, entonces una empresa puede tener o va a tener, ¿no? Obviamente si tiene más servicios, pues va a tener muchos contratos. ¿Okay? Dependiendo del número de servicios especializados que se tenga, va a ser el número de contratos distintos. También nos habla aquí sobre el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo dice las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Se fijan, aquí ya empieza a lo que viene siendo a enlazarse los puntos ahí principales. Entonces, no solamente es ir y registrarse, de hecho, estaba viendo que el registro es un poquito pesado en lo que viene siendo, son muy estrictos, bueno, estaban muy estrictos y a lo que oí los últimos días se han puesto un poquito más flexibles en este caso, pero aún así, lo que sí hay puntos que son inaludibles, ¿no? Que dice que nos deberá acreditar, o sea, yo debería de poder acreditar o demostrar que estoy al corriente con mis obligaciones fiscales ante el SAT y mis obligaciones de seguridad social ante el IMSS, Infonavit. ¿Ok? Ahorita vamos a ver también hay unas diapositivas ahí de eso. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. ¿Okay? Él va a hacer ahí las publicaciones necesarias. Pues cabe mencionar que aunque sea así, pues él no puede, yo no puedo hacer un proceso ahí, por ejemplo, yo tengo algún tipo de adeudo con el IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, al hacer el registro,
y me va a salir ahí algún tipo de error. Ahorita vamos a ver ahí la pantalla donde nos dice que no está, que no está al corriente o que hay algún problema con la autoridad, pues, y ya nos va a decir de cuál, ¿no? Del SAT, del IMSS o del Infonavit. Pero en esta plataforma yo no puedo hacer ningún proceso. Yo tendría que resolver mis problemas fiscales pues con la autoridad fiscal, mis problemas de seguridad social con la autoridad de seguridad social. Okay. Entonces, básicamente lo que nos dice es que debemos de registrarnos y pues estar al corriente. Muy bien, entonces aquí nos habla de algunos puntos sobre hay que requisitar y proporcionar la siguiente información. Ahí nomás lo mencionamos así rapidito, la firma electrónica vigente, tiene que estar vigente para poder nosotros hacer este registro. Para registrar, esto para registrarnos en el REPSE, ¿ok? Ahorita vamos a ver, pero nos piden esto, la firma electrónica vigente, nombre, denominación o razón social, el nombre comercial, la entidad federativa, el registro federal de contribuyentes, el domicilio, la geolocalización, teléfonos fijos, celular, correos electrónicos, etcétera, y el número del acta constitutiva de la empresa, datos del notario, fecha de su protocolización y objeto social. ¿Okay? Entonces, estos son datos un poquito ya más detallados, ¿no? De la empresa, obviamente, pero lo necesitamos para el registro. También el registro patronal que se hace ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los datos del representante legal de la empresa de servicios especializados. ¿Okay? También debe ir ahí el nombre completo, el teléfono fijo, el celular, identificación oficial vigente, CUR y correo electrónico. Estos son del representante legal, ¿ok? De lo que viene siendo la empresa que prestará, los servicios especializados. Además, pues la afiliación ante el Infonacot, el número total de trabajadores y deben de estar separados ahí por sexo, actividad económica especializada conforme al catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. ¿Okay? Entonces, debemos también tener esta información, la actividad o actividades que desean registrarse en el padrón. ¿Okay? Ahí debemos de registrar todas las actividades que se van a hacer, las actividades especiales, ¿no? Que se están definiendo, y pues la actividad económica preponderante. Esto pues para definir si estamos incurriendo lo que mencionamos al principio, que no debería de repetirse la actividad preponderante de una empresa del contratante, ¿no? Con respecto de una empresa a otra. ¿Okay? Entonces, ahí igual les pasamos las láminas para que los tengan ahí a la mano y los puedan ustedes visualizar. Igual esto también hay bastante información ahí. Ahorita vamos a ver dónde entrar. Tipo de servicio especializado. Deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir la verdad, el carácter especializado de la misma y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional. ¿Okay? Entonces, lo que veíamos, o sea, no solamente es decir, me registro y listo, ¿no? Ya puedo yo ir y hacer lo que necesito, ¿no? Sino que también se deben de establecer o se deben de definir claramente, ¿no? Lo que vienen siendo estos servicios que se van a dar o estas obras, ¿no? Y después debemos de dar sustento por qué es algo especializado. Muy bien, entonces, eso es lo que nos está solicitando. También nos dice que los servicios y las obras especializadas que deseen registrar deberán estar contempladas dentro de su objeto social. No puedo yo registrar un servicio especializado que no esté dentro de mi objeto social general. ¿Okay? Muy bien. Importante también que se necesita del contratista es la firma electrónica vigente. Veíamos la opinión de cumplimiento positiva, también esta no la piden. Entonces, si hay algún problema, pues necesitamos nosotros corregirla. Y los servicios especializados de acuerdo al objeto social, como lo mencionamos anteriormente. Disculpen. Okay. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dice que podrá negar o cancelar cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos con la ley. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hemos visto, los puntos, si nosotros no lo presentamos en tiempo y en forma de manera correcta y que sea una información legible,
etcétera, ¿no? Que la autoridad pueda corroborar la información, pues la autoridad podrá negar este registro. Y si nos dio el registro y en un tiempo nosotros cambiamos ese tipo de actividades o cambian las circunstancias de lo que dieron la aprobación a este registro, la autoridad podrá cancelar este registro. Muy bien. Entonces, nomás solamente hay que no solamente preocuparse por llenarlo, sino que por presentarlo, sino también mantenerlo a través de todo ese registro. Muy bien. Este registro tendrá una vigencia de 3 años y pues se recomienda a unos 3 meses antes de vencerse, tendría que empezar el trámite de la renovación de este padrón, ¿ok? Del registro del padrón. Muy bien, entonces vamos a ver aquí un diagrama así rapidito con respecto, para que más o menos tratar de visualizar, hacer un mapa mental rápido del proceso así rápido del REPSE, cómo se llevaría. Entonces, los recuadros azules, pues es como una actividad por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el rojo pues quedaría por parte del contribuyente, solamente para visualizarlo así rápido. Entonces tenemos aquí el registro en el padrón, pues obviamente este lo hace el contribuyente, y luego ese registro viene después, ya la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos lo asignará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto aproximadamente se da en un día. Muy bien. Entonces, después ya que tengamos nosotros asignados el folio, tendremos un proceso de 20 días más o menos en el cual se va a aprobar la solicitud de registro. Ya la Secretaría de Trabajo va a revisar nuestra información y pues procederá a aprobar la solicitud de registro, o bien podrá solicitar información o documentación adicional. Podrá decirnos, oye, ¿sabes qué? Me quedan dudas, yo no tengo esta información clara, necesito que me la reenvíes, etcétera, ¿no? Ya nos dirá la autoridad qué es lo que procederá, en la cual pues ya nos requerirá la información y de ahí pues pasaría a aprobar el registro de acuerdo al cumplimiento. Muy bien. Además, otra de las opciones que podrían suceder, pues sería la negación de lo que viene siendo el aviso, ¿no? de registro, notificar a la persona física o moral de esto. ¿Qué pasaría? Pues la autoridad no vio un sustento suficiente para aprobar la solicitud, entonces no lo negaría. ¿Qué sucede si nos lo niegan el registro? Pues tendríamos nosotros aproximadamente unos 5 días en los cuales nosotros habría que manifestar lo que a su derecho convenga, pues que vendría siendo, pues presentar, ver aclaraciones y ver cómo lo podríamos solucionar. Después de esto, de manifestarlo con nosotros ya podríamos hablar y manifestar lo que tengamos, pues podría aprobarse la solicitud, ¿ok? Lo que en este punto no es un caso perdido, sino tendríamos otros 5 días ahí después de la negación del registro para nosotros poder arreglar con la autoridad cómo podríamos resolver nuestros problemas para pues nos aprueben la solicitud. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si transcurren esos 20 días y no se resuelve? ¿Okay? ¿Qué pasaría en ese momento si nosotros hacemos el registro, nos asignaron el folio, pasaron 20 días, nosotros estamos revisando y no hay una respuesta de lo que viene siendo de la autoridad? Entonces nosotros tendríamos aproximadamente unos 3 días para requerir, bueno, tendríamos que requerir después de esos 20 días, perdón, la emisión del aviso del registro. Muy bien. Nosotros tendríamos que decir, oye, pues disculpa, no me has entregado mi información, ¿ok? No me has resuelto qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces, aquí sí, después de esto, nosotros tendríamos unos 3 días aproximadamente le daríamos de plazo a la autoridad, y si no hay respuesta aquí de la autoridad, se dará por efectuado la aprobación del registro, el cual pues ya con nuestro folio y los documentos que tenemos, nosotros podríamos pues ya laborar de manera correcta como si estuviéramos aprobados. Muy bien. Entonces, ese sería el proceso, un diagrama general de lo que viene siendo el registro ante el REPSE. Muy bien. Entonces, cualquier duda, igual les pasamos lo que viene siendo la diapositiva. Ustedes pueden verlo ahí con calma también en las
plataforma, en las redes sociales. Y pasamos al siguiente punto, que sería, pues, ¿cuáles serían los posibles motivos de negativa de registro? Pues, no acreditar el carácter especializado, no puedo demostrar, ¿no? Decir, bueno, no se dan el sustento suficiente para decir que somos especializados, ¿no? En un punto. No estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social, no cumplir con los requisitos o requerimientos establecidos en el presente acuerdo, ¿okay? Proporcionar información falsa o documentos apócrifos, o que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles. O sea, debe de estar en el formato que están solicitando, deben de ser muy legibles, que se entienda todo, claro, y no haya tachones, borrones, etcétera, ¿no? Si escaneamos algún documento, etcétera, y pues que obviamente no sea falsa ni que sean documentos apócrifos, ¿sí? Negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que les sea requerida por parte de la Secretaría. Pues al momento, veíamos ahorita que habrá un punto en el que pudiera ser que la autoridad nos solicite más información. Si después de la solicitud nosotros no regresamos nada, pues se nos puede negar lo que viene siendo el registro. Y pues se detecte que los datos requisitados en la plataforma resulten diferentes o imprecisos con respecto a los datos e información contenidos en los documentos ingresados. Si me equivoqué y yo en el formulario llené unos datos y resulta que en los documentos que envío va otra información, pues ahí pues es información imprecisa, ¿ok? Entonces solamente lo mencionamos. Esos son los motivos de negativa. Ahora, los motivos de cancelación. ¿Qué sucede cuando ya tenemos el registro y nos cancelan? ¿Qué podría ser motivo de que nos cancelen ese registro que ya tenemos? Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el patrón, que nosotros registramos un servicio especializado o una obra y resulta que estamos nosotros realizando otra obra distinta. ¿Okay? Y resulta, pues, no pueden decir, oye, pues, ¿cómo pueden saber? ¿Cómo podrían saber si ni modo que nos agarren, ¿no? En lo que viene siendo en el trabajo, etcétera? Van a decir, a ver, ¿cuál está registrado? No, pues estás haciendo otra. No. Ahorita creo yo, mucho más sencillo que antes. El punto ahorita es que todo está hecho electrónicamente, ¿ok? Todo se registra, la autoridad tiene toda la información. Entonces, uno de los puntos, ¿cómo podrían darse cuenta? Pues viendo el código del servicio o el código del producto que se está facturando en los XML, ¿ok? Entonces, obviamente, ahí van a ver, si yo estoy diciendo que voy a hacer un licenciamiento o de lo que viene siendo una asesoría sobre los sistemas de cómputo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo no podría facturarle a lo mejor un servicio de otro tipo, o si me equivoco y le pongo un servicio educativo y va dentro de una rama distinta, pues podría tener yo problemas ahí, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado también con esos puntos. Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria. Es si yo le facturo o si yo le estoy prestando servicios, lo que viene siendo del mismo objeto social de la empresa beneficiaria o de la actividad económica preponderante, pues ahí se cancela. ¿Por qué? Porque veíamos que no deben de ser dentro del mismo objeto social. Eso también es muy importante. ¿Ok? Hay que cuidar esos puntos. También, a lo mejor me dieron la autorización y todo, pero en ese lapso existieron o se reflejaron adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social frente al SAT, al IMSS o al Infonavit. Entonces, en ese momento, pues se nos puede cancelar el registro. Muy bien, entonces vamos viendo que van amarrando ahí completamente la autoridad todos estos puntos, ¿ok? Dice, dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro. Bueno, mencionaba al principio, yo entregué una información y cambié los requerimientos o los requisitos que dieron paso a mi aprobación. En ese momento se puede cancelar el registro, ¿ok? Por incumplimiento, otro de los puntos, ¿no? Por incumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, todos los artículos que ya hemos visto, o algún tipo, o cualquier otro tipo
de punto ahí con referente a la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, pues deben de cumplirse. Cualquiera de los puntos que no se cumplan, pues se dará a lo que viene siendo por cancelado el registro. Otro de los puntos es negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerida por parte de la Secretaría. Yo ya tengo mi registro, se me activó, etcétera, pero en algún momento del lapso de vigencia de ese registro, la autoridad me requiere cierta información y no lo niego y me niego, perdón, a no atender a esa respuesta, no dar esa información, pues me cancelan el registro. También es parte de lo que se considera, ¿no? Y pues no realizar en el plazo establecido la renovación que se señala en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Veíamos, son 3 años, pero se recomienda comenzar 3 años porque ya vemos que el proceso es un poquito ahí tardado, entonces sí se recomienda empezar 3 meses antes. Y si no lo hago a tiempo, pues se me va a cancelar mi registro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Pasamos aquí a lo siguiente. Las sanciones, pues a lo mejor es algo así muy medio incómodo, ¿no? Que nosotros podríamos tener. Y que aquí sería que el hecho de no permitir el desahogo de la inspección. Ok, ahí tenemos varios puntos. Ahí, por ejemplo, dice, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa, y ahí nos dice de 250 a 5,000 veces la UMA, que por el valor actual de la UMA, pues serían de 22,450 a 448,100. ¿Ok? Eso sería por el hecho de no permitir que se realice alguna inspección. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí cuidado porque sí son multas bastante grandes. Ahora, pero aparte de esto, también aquí dice, ¿qué pasaría con las personas que realicen subcontratación de personal? ¿A qué se refiere el artículo 12? A las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro. Ahí se ve un poquito más tenue ese punto. Debemos haber puesto un color más oscuro, y disculpen, para resaltarlo. Lo que quería hacer era resaltarlo, pero ¿qué es lo que sucede si yo realizo subcontratación de personal o si lo hago sin contar con el registro? ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí la autoridad iría con multas desde 2,000 hasta 50,000 veces la UMA, que vemos ya son cifras bastante grandes, ¿no? Entonces, como les decía, hay que cuidar esos puntos porque sí es algo pues muy fuerte, ¿no? Veíamos que la más bajita de las multas pues iría desde 179,240 al valor de la UMA actual, pues ya vemos que el valor de la UMA va cambiando, ¿no? Con respecto a cada año, y podría llegar hasta 4,481,000 pesos. ¿Ok? Entonces ahí según el artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí con respecto a las sanciones? En la Ley de la Seguridad Social, en el artículo 304, son fracciones a esta ley y a sus reglamentos los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación. Y ahí nos dice ahí la fracción 22, perdón. Dice no presentar o presentar fuera del plazo legal establecido la información señalada en el artículo 15A de esta ley. Informes cuatrimestrales. Mencionamos al principio con respecto a esos informes de lo que viene siendo la subcontratación, ¿ok? Ahorita vamos a ver ese punto así rapidito ahí, los archivos. Debe de ser de manera cuatrimestral, entonces de las fechas, unas fechas que le daba dentro de los primeros 17 días del siguiente mes, de enero del ejercicio, del cuatrimestre del ejercicio anterior, de lo que viene siendo mayo del primer cuatrimestre, de septiembre del segundo cuatrimestre. ¿Okay? Entonces, eso también es parte de las sanciones de la ley del Seguro Social. También ahí en la 304-B nos dice que la prevista en la fracción 22 con multa equivalente al importe de 500 a 2,000 veces el valor de la UMA, de la unidad de medida y actualización, que son los 44,810, aparte de la ley de la multa anterior, pues podría aquí ir en esa también de la ley del Seguro Social. ¿Muy bien? Entonces, ahí son diferentes, no crean que estamos repitiendo. Vendrían siendo las sanciones
de la Secretaría de Trabajo y aquí otra de la ley en el Seguro Social. Pues hay que tener cuidado. Tenemos también ahí sanciones fiscales. Nos dice que dice el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. La modificación dice, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos a contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. ¿Qué sucede si yo incumplo este punto en el cual subcontrato dentro de lo que viene siendo el mismo objeto social o con una actividad económica preponderante igual entre las dos empresas? Pues aparte de lo de las multas que ya veíamos y todo eso, pues tendríamos lo que viene siendo que esta factura pues no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento. ¿Ok? No sé si tengan, bueno, continuamos. Estaba aquí un poquito. Ajá, y vamos a ver cuál es el registro en el portal para realizar el registro aquí del REPSE, ¿no? Lo que viene siendo el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces aquí vemos, entraríamos en esa liga, repse.stps.gov.mx, y nos arrojaría pues una pantalla así como la que vemos, en la cual nos vamos a firmar o nos vamos a loguear con lo que viene siendo con nuestra e-firma o nuestra firma electrónica del SAT, ¿ok? Entonces ahí nos pide los archivos, la contraseña, etcétera, ¿no? Así como cuando entramos al portal del SAT normalmente. Nos va a dar pues ahí lo que vienen siendo los términos y las condiciones, en el cual pues nos habla de todos los detalles que hemos visto y otros puntos. Ahí hay que leer los términos y las condiciones y se le pone la palomita ahí donde dice aceptar términos y condiciones y pues se inicia el registro. Muy bien. Pues ya nos aparecería aquí el siguiente formulario en cual llenaríamos lo que vienen siendo nuestros datos generales, la razón social, que ya mencionábamos, ¿no? El RFC, la CURP, la clave del elector, de lo que viene siendo número de trabajadores, nombre comercial de la empresa. La clave del elector, pues veíamos que es del representante legal, ¿no? Del responsable. Los datos del contacto, pues ahí pondríamos los datos, daríamos continuar. Nos pedirían ahí pues la dirección fiscal y si se fijan en la parte de abajo, nos piden, ¿se recuerdan que nos pedían ahí la geolocalización? Pues en la parte de abajo viene ahí un enlace de Google Maps en el cual nosotros señalaríamos cuál vendría siendo nuestra ubicación. ¿Ok? Pasamos, ese sería rápido. De aquí, pues ya nos daría la validación de los datos, donde nosotros tendríamos que subir, pues los pagos, ¿ok? Para nosotros comprobar nuestro acreditamiento, comprobar que estamos al día con nuestras obligaciones fiscales y de seguridad social. Ahí vemos, por ejemplo, en los 3 puntos que nos marca una X, el cual dice que es el primero del servicio del SAT, el segundo es del IMSS y el tercero es del Infonavit. Entonces, y nos da el detalle abajo, nos dice que del IMSS la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social es negativa. Por favor, acuda al Instituto Mexicano del Seguro Social para que aclare o resuelva el problema y reinicie de nuevo su trámite de registro una vez solucionado el problema. ¿Ok? Entonces, se fijan aquí, no hay opción de solucionar. Solamente nos dice si hay algún problema. Lo mismo nos dice ahí del SAT y lo mismo nos dice el Infonavit. En este caso, pues, así extremo, pues se tendría que resolver problemas en lo que viene siendo todas esas plataformas. Cada problema se resolvería con la autoridad correspondiente. ¿Okay? Aquí no podemos validar nada. Si vemos ahí dentro de la información que nos da, nos dice que debemos nosotros resolverlo. Ya una vez resuelto, volvemos a este portal y iniciamos de nuevo el registro. Muy bien. Con el siguiente. Y nos da pues ya una carta ahí, estimado representante, con fundamento en el artículo 10 del acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales de especializados, etcétera. Y nos dice, se adjunta archivo en formato PDF, contiene el sentido de determinación. Y pues aquí es donde nosotros cargaríamos aquí la información faltante, ¿ok? Y ya después de esto, pues nos daría esta información, nos daría este comunicado, este archivo, donde nos dice el número de folio del ingreso, ahí lo tenemos, y el asunto, negativa de registro, ¿ok? Ahí nos daría, si vemos ahí el primer recuadro rojo, nos da, pues,
la resolución que nos está dando, ¿no? En este caso, pues fue negativa. Y pues acá abajo pues ya nos detallan ahí la información y en el recuadro rojo ahí se remarca, ¿no? Donde dice la plataforma electrónica del IMSS, el Infonavit y el SAT, se advirtió que el solicitante no acredita estar al corriente en sus obligaciones de seguro social y fiscales ante las entidades antes señaladas, ¿ok? Ahí nosotros podemos ver y ya pues nos dice si hay algún problema. Ok, no sé si hay algún tipo de duda, ¿no? Entonces yo voy a pasar para no perder más tiempo, pero con toda confianza pueden llegar ahí sus preguntas. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan? Pues para nosotros poder realizar de manera correcta la subcontratación, ya suponiendo que ya tenemos el registro, ya se nos aceptó, entonces, aún así, debemos de revisar el objeto social y modificarlo de ser necesario, ¿no? Si se contrata a lo que viene siendo algún tipo de servicio u obra especializada. Otra, revisar actividad económica, ¿okay? Solicitar el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a lo que antes mencionábamos, ¿no? Va a haber empleados que estén dentro de mi oficina y en el cual van a recibir órdenes mías, pues en ese momento tendría yo que, tendría que solicitar el registro para poder tenerlo ahí de amparo. Muy bien. Y luego, elaborar contratos de servicios. Esto lo veíamos los puntos ahí importantes en los cuales nosotros debemos de tener contratos por escrito, veíamos, ¿no? La quinta recomendación es revisar controles internos, que es, les mencionaba, por ejemplo, ahorita con respecto a la subordinación o al control, es, por ejemplo, vienen dentro de los puntos que se mencionan, es que no debe de, para que sea, si no se cumple si decimos nosotros, por ejemplo, no, es que no están subcontratando porque la persona va y le va a dar servicio al aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede si al momento de estar ahí dándole servicio, llega alguien ahí de la empresa y le dice, bueno, pues mira, ya que estás aquí, por favor ve y revisa el aire que está en nuestra otra área, o revisa el cableado, no sé, la conexión, el switch, el control, algo, ¿no? Que tengamos respecto a otra parte. Entonces, ahí en ese punto, por ejemplo, ya está recibiendo órdenes dentro de lo que viene siendo la empresa y pues podría ser tomado como una subcontratación, ¿ok? Entonces hay que tener ahí cuidado con respecto a los controles internos y a los roles, ¿no? Quién entra, quién no y bajo qué régimen. A lo mejor si dicen, no, es que yo no soy un subcontratado, pues entonces hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un contador va y revisa la empresa y se sale. En ese caso, por ejemplo, no es una subcontratación. ¿Por qué? Porque no recibe orden, simplemente va, revisa, se va y ya en algún momento pues manda su resolución y le dice pues hay que hacer esto y ya manda la factura por pues, supervisión o por algún tipo de servicios fiscales o asesoría contable, ¿no? Entonces hay que tener ahí muy detallados esos puntos. Muy bien. Ok, conocer la situación fiscal del proveedor de servicios especializados. Veíamos, esto pues es difícil, pero pues tiene que haber ahí la confianza, creo yo, o la honestidad, mejor dicho, de decir, ¿sabes qué? No sé, estamos trabajando muy bien, tenemos 1 año, 2 años, pero resulta que tengo unos atrasos con respecto a mis actividades fiscales. ¿Qué sucede si en ese lapso un proveedor mío, por ejemplo, le cancelan el registro? Pues todos esos de ahí en adelante, lo que vienen siendo los servicios, lo que se facture, pues no tendrán validez fiscal. ¿Ok? Solamente para que lo sepan y después estar informado. El otro punto, pues, son la consulta a un especialista laboral y fiscal. Ahí nosotros le recomendamos, pues, cualquier duda que tengan, pueden verlo directamente con un especialista fiscal y, pues, sobre todo en cuestiones laborales, ¿no? Para ver la situación específica de su empresa. Si hay dudas con respecto a lo que viene siendo su rubro o lo que viene siendo su objeto social, pues
ahí siempre es mejor consultarlo con algún especialista, decir, oye, yo tengo este objeto social o mi actividad preponderante es esta. ¿Podría hacer este contrato de esta empresa bajo una subcontratación o me conviene mejor pues contratar a alguien como empleado? Pues ya sería ahí una asesoría pues de un especialista más recomendado. ¿Ok? Entonces, ¿qué trámites entonces tenemos que realizar ante, ya nosotros ya tenemos el registro, nosotros ya estamos trabajando bajo este régimen o bajo este esquema, perdón, en el cual entonces cuatrimestralmente tendremos que presentar esta información ante el IMSS, que se le llama el ICSOE, que es la informativa de contratos de servicios u obras especializados, y ante el Infonavit, el SISUB le llamaron, que es el Sistema de Información de Subcontratación. ¿Ok? Entonces, esos serían los dos puntos ahí importantes. Por ejemplo, les puedo mostrar de manera aquí rápida lo que viene siendo, a ver, vamos a pasarlo para acá. Ok, aquí por ejemplo, este es el portal del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, pues aquí es el que ya conocemos ahí normal. Vemos aquí que le agregaron el ICSOE, que es el que mencionábamos, en el cual pues ya entrarían, en el cual pues aquí vendría información y podrían ustedes enviar su informe cuatrimestral, ¿ok? Y me dice, pues aquí nos da todo el detalle de la información general del contratista, ingresa al registro del REPSE, etcétera, ¿no? Y nos dan ahí detalles. Y también tenemos el otro del SISUB, que si yo entro al portal del Infonavit, aquí directamente ya vemos que dentro de de los banners o dentro de la información así principal, así en pantalla gigante, ya vemos que nos dice nuevo sistema de información de subcontratación, en el cual aquí nosotros ya podemos entrar, revisar, y esto es en la plataforma del patrón, ¿ok? Y aquí nos da el detalle, ¿bien? Entonces ahí vamos. Estos envían ciertos archivos, se los menciono aquí de una vez, no tiene, básicamente pues obviamente son archivos nuevos que están solicitando la autoridad. Un reporte como tal directo en nuestro sistema de nóminas no hay. Se puede tomar la información de uno o de varios reportes en el cual yo puedo tomar e ir copiando y pegando la información en un Excel y pues podríamos subirlo, pero eso pues tendría que hacerse básicamente de manera manual. Les voy a presentar aquí lo que viene siendo un video donde nosotros hicimos aquí un ejemplo de la carga de los archivos, más o menos para que se den cuenta. No lo vamos a ver todo, solamente unos minutos. Le voy a tratar de ir explicando lo que viene siendo. Vamos a pasar para acá. Entonces ahí vemos, por ejemplo, vamos a ver aquí. Ok, estamos dentro del sistema, ¿ok? Entonces, entonces ahí nos estamos viendo, por ejemplo, entrar al sitio del IMSS y vemos cómo se entra a la parte del portal donde veíamos ahorita, ¿no? El que es el ICSOE, ¿ok? Ahí se ve toda la información y ahí viene el botón de ingresar a ICSOE. Ingresa con la e-firma, ahí vemos ahí el ejemplo, se selecciona el certificado, etcétera. Pues no se loguea. Entonces, nosotros les comento, voy aprovechando en lo que vamos viendo ahí el acceso y todo, lo que viene siendo este video de ejemplo se hizo con unos archivos o con unos reportes que se generaron aquí. Entonces está muy interesante porque pues si tenemos pocos trabajadores, porque esta información les decía, es por contratos, si se fijan dice informativa de contratos de servicios. Entonces, cada contrato que nosotros realicemos se tiene que hacer el envío, se tiene que llenar en el archivo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 10 empleados, pero esos 10 empleados van a muchas empresas, pues tendría que ser la información de los contratos de cada trabajador de esas empresas, ¿ok? Y darle información. Entonces, pues es importante, nosotros, si lo que viene siendo el sistema como tal, pues digamos, si tenemos pocos trabajadores, pues no hay ningún problema. Todavía pienso yo que cabe dentro del contrato. Aquí vemos, por ejemplo, cómo dentro de los trabajadores
podemos capturar uno a uno en la plataforma o podemos hacer la carga masiva, que es la que les mencionaba con respecto al archivo ahí, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo con respecto a la carga masiva. Y les mencionaba, pues si es pocos trabajadores, 20 yo creo, a lo mejor todavía, 5 10, pues puede realizarse de manera manual. Pero lo que viene siendo ya cuando son trabajadores un nivel muy amplio de trabajadores, pues se complica un poco. Y en el cual, pues nosotros aquí en la oficina, se definió, se desarrolló y parte de un reporte que se puede adaptar a su empresa, pues tendría que verlo directamente con su asesor y pueden ustedes, nosotros podemos ayudarlo ahí con respecto a la generación. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se entra ahí a otros reportes y no vienen directamente definidos todavía en el menú así general de los sistemas, pero vamos a ver ahí cómo se generan, ¿no?, otros reportes y ahí nosotros tenemos ahí, pues los agrupamos ahí para poderlo definir así rápido. Y como digo, se tendría que adaptar ahí a su empresa, pero pues podrían hablar aquí con su asesor y nosotros nos podemos ayudar. Se fijan ahí, básicamente se fijan, de hecho viene 2 registros patronales y pues la información ahí va. Entonces, normalmente, voy a mutear aquí, voy a pausear tantito nomás para que vean ahí la información. Si se fijan, básicamente lo que nos pediría, uno de los reportes, ¿no? Porque son varios, ¿eh? Uno de los reportes que nos pediría ahí el IMSS sería el número de seguro social, la CURP y el salario base de cotización de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Ese sería uno de la información. Entonces, dentro de la definición, pues se hizo un ajuste donde muestra el código y el nombre del empleado. Esta información no va, ¿ok? No va en el reporte, pero se hace con la idea de que lo que viene siendo la persona que está generando la información, pues tenga lo que viene siendo una más clara, ¿no? Una idea, una visión clara de la información. ¿Ok? Entonces, si se fijan, básicamente ese sería uno de los reportes con respecto hablando al IMSS, ¿no? Entonces, no sé si... No sé si tendrán alguna duda con respecto a esto, pero ya se fijan, cuando son una cantidad mucho más grande de trabajadores, pues se complica bastante. Entonces, ahí pues ya se están generando ahí está habiendo la generación de archivos. Entonces, básicamente, ese sería lo que viene siendo los archivos que se estarían enviando. Recuerdo, son informes cuatrimestrales. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si ustedes estaban, es uno de los casos que se puede dar, ¿no? Ustedes estaban subcontratando a trabajadores y esa subcontratación, pues a raíz de estos cambios, pues se hizo un ajuste donde se vio que realmente sí no era ¿cómo decir? No era exactamente si era un trabajo especializado, entonces se registra, ese registro de lo que viene haciendo de mis trabajadores por un trabajo o el servicio que se está prestando especializado, yo ya tengo aquí, ya los tengo registrados, entonces tendría que mandar esta información, ¿ok? Entonces, ahí sí es muy, muy importante. Vamos viendo esto, este archivo, pues es una ayuda ahí bastante interesante, pero igual, como le digo, se ajusta ahí a su empresa y si no, ustedes pueden buscar esta información. Básicamente se fijan, pues, esa información, pues, general del empleado, pero no hay un reporte nativo del sistema donde nos dé la información así como nos lo pide la autoridad, ¿ok? Entonces ahí pues se tendría que generar, de hecho ahí ven unos ejemplos, adelantarlo un poquito. Y acá, este es el otro reporte, quería mostrarle se fijan, este es el del Infonavit, donde este es un poquito más completo. Si se fijan, ahí trae columnas donde dice cuatrimestre que se declara, año que se esté declarando, registro federal de contribuyente del sujeto obligado, el número de contrato, aquí no lo están asignando, pero pues tendría que verse cuál es el número de contrato que se está manejando, ¿no? Entonces, realmente vamos a revisarlo aquí un poquito para que lo... Entonces, esos serían los dos archivos
que se podrían generar desde el sistema de nóminas y que nosotros podríamos ahí asesorarlos, ¿no? Ayudarlos para poderles apoyar con este nuevo requerimiento de la autoridad y evitar así pues las multas. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda. Este sería básicamente la presentación. Espero que haya quedado claro, ¿no? Lo que viene siendo la información. Vamos a ver aquí. Entonces, ese se fue y pues sería básicamente ahí nuestra información, ¿no? Con respecto a qué hay al sistema. Les menciono, ya deberían ustedes estar registrándose en lo que viene siendo el proceso, ¿ok? Si ustedes cumplen o ustedes requieren, prestan algún tipo de servicio especializado, ya deberían de estarse, ya deben estarse registrando. Y muy importante también es, si ustedes no prestan ese servicio, pero lo que viene siendo, ustedes obviamente la moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Muchas veces decimos nosotros, podríamos ver y decir, no, pues realmente no importa porque yo no voy a prestar ese servicio. Pero ¿qué sucede en la inversa, en la otra cara de la moneda? Cuando yo contrato algún tipo de servicio especializado, como les mencionábamos, como los ejemplos que veíamos anteriormente. Entonces, si el servicio se presta dentro de sus oficinas, pues la autoridad ahí puede ver algún tipo de error, ¿no? Entonces, o de algún tipo de problema, que ya vemos nosotros que obviamente, por ejemplo, si nosotros sabemos que no aplica como un tipo de registro especializado y la autoridad nos dice que sí, pues habría una manera, pues legal, ¿no? De deslindarnos, habría que demostrar que no se está llevando a cabo, etcétera, pero pues obviamente tendría ocurriría algún tipo de proceso. Pero en el otro lado de la moneda les decía es, contratamos algún tipo de servicio especializado, tenemos que nosotros cuidar también esos detalles de lo que de su situación fiscal, de que tenga el registro, ¿ok? Dentro de las preguntas, por ejemplo, más comunes ahí, ¿no? Que me han hecho es, por ejemplo, que decir, oye, yo soy una persona física, pero no tengo yo, por ejemplo, lo que viene siendo no tengo empleados, soy yo, ¿no? Entonces, solamente yo voy, presento el servicio, yo soy un técnico de aires acondicionados, por ejemplo, yo voy y lo presto, no tengo ningún trabajador, estoy registrado, pero yo pues entrego mi factura como yo. Entonces, ahí no hay obligación porque ese es un padrón o ese es un proceso que busca cuidar a lo que vienen siendo los trabajadores, pero no hay una obligación, ¿ok? Entonces ahí quedan deslindados. Ahora, vemos, me han hecho llegar casos como por ejemplo que dicen, no, es que fíjate que la empresa, tengo este cliente que es muy grande y me dice, oye, mándame tu registro, pero no, yo no tengo registro porque yo voy solo, pues entonces ya le mostré, pero él me dice que si no le presto, no le hago llegar mi registro, pues obviamente tendríamos si no, pues tendríamos que cesar nuestra relación comercial, ¿ok? Ya no te podría contratar porque a mí me lo están exigiendo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Obviamente, pues tratar de dialogar, tratar de llegar a un acuerdo y decir, oye, pues mira, aquí está la base fiscal, no hay una obligación para hacerlo y hablar a lo mejor con alguien conocedor del tema, ¿no? Para muchas veces, si habla uno con el que habla normalmente, que es el que hace como con los acuerdos de ventas o los acuerdos de compra, muchas veces no conoce la profundidad de lo que viene siendo todo lo que hemos visto, pero pues tratar de dialogar, ¿no? Entonces, pero aún así, si el trabajador, pues ya sería, si la empresa, el que te contrata, está viendo que te está solicitando y te dice, no, yo quiero que me traigas esta, eh, lo que viene siendo esta información, este registro, tu registro en el padrón y hacemos el contrato y todo. Entonces, pues ya quedaría de evaluar, obviamente, pues, si veíamos dentro del registro que nos piden pagos y de los trabajadores, etcétera, ¿no? La retención. Entonces,
Una de las opciones que se dan pues, es a lo mejor registrarse, ver si realmente conviene, si el cliente es muy bueno, pues a lo mejor decir, pues me registro, ¿no? Yo como un trabajador y hago pagos porque tendría que yo que subir la información y tendría que tener una opinión positiva, entonces, pero ya serían más procesos. Pero al final de todo eso, pues ahí nosotros le recomendamos a los puntos que veíamos al final de todas las diapositivas que vendrían siendo que se asesoren con algún especialista laboral o fiscal. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Seguimos ahí en contacto. Espero que tengan un excelente día y pues cualquier detalle o duda, pues estamos para servirle. Y recuerden pues ahí siempre tratar de evitar dolores de cabeza a futuro, ¿no? Porque si viene medio pesado esta normativa. Y como veíamos, no solamente afecta a las empresas que eran outsourcing, sino cualquier empresa que sea prestadora de servicios.